Muy buenas, mi nombre es Darwin Mendoza y les vengo a hablar sobre Ley de Conservación de la Materia. La Ley de Conservación de la Materia, conocida también como Ley de Conservación de la Masa, es aquel principio de la química que se plantea que la materia no se crea ni se destruye durante una reacción química, solo se transforma. Esto significa que las cantidades de masas involucradas en una determinada reacción deberán ser constantes a lo largo de la misma, es decir, no habrán cambios en sus proporciones cuando la reacción culmine, aunque sí se pueden haber transformado. La excepción de la regla construye las reacciones nucleares, en la que es posible convertir masa a energía y viceversa, pudiendo crearlas y destruirlas a conveniencia, aunque realmente se esté transformando materia en energía y viceversa. La ley de proporciones múltiples. La ley de proporciones múltiples, la cual también es conocida como la ley de Dalton, en sí es una regla de estiquiometría y se basa en observaciones realizadas por Dalton con respecto a las reacciones de los gases atmosféricos. Y además establece que cuando los elementos forman algún tipo de compuesto, las proporciones de los elementos que están presentes en los compuestos químicos se pueden expresar en pequeñas proporciones de números enteros. Ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas establece que diferentes átomos se combinan en relación de números enteros para formar compuestos. Es decir, una molécula siempre estará constituida por los mismos elementos y en la misma proporción en masa. Sin embargo, existen elementos que al combinarse entre sí forman más de un compuesto. Por ejemplo, los elementos de hidrógeno y oxígeno forman dos compuestos diferentes. Con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se forma la molécula del agua, mientras que con dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno se forma la molécula del agua oxigenada. Gracias. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro afirma que las masas de un volumen de patrón diferente, de un patrón de diferentes gases, son proporcionales a la masa de cada molécula individual. Es decir, afirma que dos volúmenes iguales de gases diferentes contienen lo mismo de número de moléculas, aunque esto solo se observa si sus condiciones de temperatura y presión son las mismas. Por tanto, dos botellas idénticas, una llena de oxígeno y otra de helio, contendrá exactamente el mismo número de moléculas. Sin embargo, el número de átomos de oxígeno será 2 veces mayor, puesto que el oxígeno es diatómico. Peso atómico es una cantidad física cuyo símbolo es AR1 y corresponde a la relación de las masas promedio de los átomos de un elemento. Se tiene como peso atómico estándar el peso atómico del carbono, que son 12 unidades de masa atómica. Los pesos atómicos, a diferencia de las masas atómicas, no son constantes físicas porque dependen de la muestra. Para hallar el peso atómico de un elemento, tenemos que conocer el número de protones, de neutrones que tiene el elemento. Estos valores los sumamos y así encontramos el peso atómico. Peso molecular. El peso molecular es hablar de la masa molecular, lo cual se mide en unidades de masa atómica. La masa molecular es el resultado de la suma de las masas atómicas, los elementos que conforman la molécula. Así, la masa molecular relativa es el número que señala cuántas veces mayor es la masa de una molécula, de una sustancia con respecto a la unidad de masa atómica. Mi nombre es Alfredo Lau y les hablaré acerca del mol. ¿Qué es el mol? El mol es una de las 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. El mol se define como la cantidad de sustancia que es una unidad fundamental que proporciona al número de entidades elementales presentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un número que determina los elementales como los átomos, moléculas, iones, electrones, radicales y otras partículas o grupos específicos de este. El mol se define con un solo mol como 6,022 elevado a las 1023 unidades fundamentales. Esta cantidad es llamada el número de Avogadro. El siguiente término que definiremos será el gramo. ¿Qué es el gramo? El gramo es
es un sistema sexagesimal de unidades que pertenece al sistema métrico decimal. Son derivados del sistema internacional de unidades que se define como el kilo, pero el gramo se define de otra forma, ya que se define como un solo gramo como 0,001 kilogramos o igualmente 10 elevado a la menos 3 kilogramos. Originalmente fue definido como una masa de 1 centímetro cúbico de agua a 3,98 grados, pero actualmente se define como la milésima parte de kilogramo y como la unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades bajo el sistema sexagesimal. A continuación les hablaré acerca de los átomos. Un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, cada líquido, gas, plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son muy pequeños, demasiado pequeños. Los tamaños típicos alrededor oscilan entre 10 pm. 10 pm es 10 millonésima parte de un metro. Y cada átomo se compone de un núcleo y de un núcleo uno o más electrones unidos al núcleo. El núcleo está compuesto de uno o más protones, típicamente el número similar de electrones. Los protones y neutrones son llamados nucleones, que constituyen más del 99,94% de la masa de un átomo en su núcleo. Los átomos tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen una carga eléctrica negativa, y los electrones tienen ambas cargas eléctricas haciéndolos neutros. Si el número de protones y electrones son iguales, ese átomo es eléctricamente neutro. Si un átomo tiene más o menos electrones que protones, entonces tiene una carga global negativa o positiva. Cabe recalcar que los átomos presentan una fuerza electromagnética que hacen que atraen los protones y electrones, pero esto no sucede porque existe otra fuerza llamada la fuerza nuclear. Ahora a continuación les hablaré acerca de las ecuaciones químicas. Una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química. De esta se pueden derivar las sustancias llamadas reactivos y sustancias que se originan llamados productos. Las ecuaciones químicas nos permiten visualizar más fácilmente los reactivos y los químicos y cómo se pueden derivar de estos. Además, se pueden ubicar los símbolos químicos de cada uno de los elementos o compuestos. Dentro de esta ecuación podemos balancearlos con mayor facilidad. Cabe recalcar que uno de los principales investigadores y pioneros de esta área fue Jan Berkin, que publicó en 1915 uno de los primeros trabajos escritos sobre química, en donde redacta la primera ecuación química. Las ecuaciones químicas deben seguir unas ciertas normas. Estas tienen que cumplir con, primero, la ley de la conservación de la materia, la ley de la conservación de la carga y la ley de la conservación de la energía, y la última, que tiene que corresponder a un proceso real. La estequiometría es el cálculo para una ecuación química balanceada que determinará las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. El balance de la ecuación química obedece a los principios de conservación y los modelos de Dalton, como por ejemplo la ley de conservación de masa, que estipula que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Existen dos tipos de cálculos estequiométricos, por tanteo y por método algebraico. Por tanteo se deben seguir los siguientes pasos: contar la cantidad de átomos de cada elemento químico en la posición de los reactivos y comparar esas cantidades en los elementos posicionados como productos. Balancear los elementos metálicos y los no metálicos. Por método algebraico, se basa en el planteamiento de un sistema de ecuaciones en el cual los coeficientes estequiométricos participan como incógnitas, procediendo a luego despejarlas.